Latino World Radio. Jorge Mario Mancía reportando para Latino World Radio. Nos encontramos en la ciudad de Hollywood en la premiere de Trick or Treat y estamos aquí con la directora de la película, Patricia Chica. Muy buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, gracias por estar en mi premiere en Hollywood. Bueno, para el público que nos está escuchando, en español se llamaría Una delicia complicada. Sí. Bueno, qué nombre tan interesante, ¿no? Sí. Como directora, ¿en qué te basaste en dirigir la película, especialmente una película de horror? Bueno, fue mi escritor Kamal John Iskander que me regaló un cortometraje, un guión de 2 minutos, de 2 páginas, y me encantó tanto esta historia porque tiene como un final chistoso y aunque sea de terror, que hay mucha sangre y que le cortan la cabeza a un hombre, el final tiene un mensaje muy profundo y eso fue lo que me gustó para hacer la película y la dirigí. Fue un gran placer trabajar con este tema del terror. ¿Primera vez que diriges una película de horror? Es la primera vez que hago este tipo de horror, que es el gore, que hay bastante sangre, es bien violento, pero yo había hecho 2 cortometrajes antes que eran de horror psicológico. Como directora femenina, ¿tú crees de que estás en un medio que todavía está controlado por los directores masculinos? Todo el cine está controlado por, más que todo, los hombres. Tienen mayoría en el cine, pero siendo mujer, siendo latina, siendo joven, haciendo este tipo de películas, para mí ha sido una buena cosa positiva, porque siempre me he dado a conocer por ser alguien que toca los temas que son un poco duros, que son tabú y que son oscuros, y por eso para mí es un gran placer estar en un medio de hombres. Me gusta estar con los hombres, de todos modos. Bueno, Patricia, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Y bueno, antes de irnos, ¿algo que le quieras decir a tu público que te está viendo y te está escuchando? Bueno, al público latino, hispano de Los Ángeles y de mi país, El Salvador, los quiero mucho. Yo siempre, mi gol es de poner al alto a los latinos y a las mujeres por todo el mundo. Y por eso sigo haciendo cine de calidad y espero que ustedes me puedan seguir por las redes sociales, Facebook, Twitter, y mi sitio web es patriciachica.com. Le contesto a toda la gente los mensajes que me mandan, las preguntas que me hacen, y es un placer para mí siempre estar en contacto con ustedes, el público latino. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, señores, quédense con Latino World Radio porque en unos instantes van a conocer el escritor de esta película, así que ya regresamos. Latino World Radio. Y ahora tenemos al escritor de esta película. We have the writer, the creator of this movie, Kamal John Iskander. Iskander. Tell me something. What got you to write this horror film? It's very interesting because I came up with this film when I was 16 years old. It was kind of a gag. I was really interested in sort of story reversals and twists, and I wanted to do this as an animated piece. However, I didn't end up doing it, and several years later, Patricia Chica approached me. She wanted a short horror piece for an anthology that she was directing, and she said, you know, do you have anything that's a minute, 2 minutes long? And I dug into my archives and I found this film, and she took it and ran with it. Yeah, there's a lot of blood in it. Actually a person gets their head completely cut off. Wow, I mean, Yes, there's it's very charming. Exactly, but very creative though.
there's a lot of, you can say, imagination in it. Well, I certainly, came up with the concept, but Patricia ran with it and really did some very nice work with the actors, with the makeup department, and she took it to another level as a director. And I think in this particular instance, it was a very auspicious collaboration. If the audience want to get in touch with you, or they want to get in contact, or they want a producer that is want to hire you, is there a way they can reach out to you? I'm on Facebook, Kamal John Iskander. I also have a website, www.kamal, Kamal, John, John, Iskander, Iskander.com. So those are the two best ways, and there's contact information available on there as well. Kamal, thank you very much for this more interview. I wish you the best with this film and any future films that you come up with. Thank you very much. Thank you very much. Good night. Latino Go Radio. Seguimos aquí todavía en la ciudad de Hollywood en el festival de películas de horror ScreamFest Festival, y estamos aquí con uno de los actores de la película Chica y estamos con Marco Estrada. Marco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. Bien, bien. Bueno, dinos, ¿cómo te gustó participar en esta película? Me encantó. Gracias a Dios por darme esta oportunidad. ¿Y qué papel te tocó hacer en la película? No me acuerdo mucho, pero ya sé que solo me metí en la película. ¿No te recuerdas qué es lo que hiciste? ¿Qué fue la parte que hiciste? Sacar los brains de la... ¿Le sacaste los sesos a una persona? Sí. ¿Y no te dio miedo? No, no mucho. ¿No mucho? ¿Y con toda esa sangre y todo, ver todo eso no te dio miedo? No, solo chistoso. ¿Se te hizo chistoso? Sí. ¿Te gustan las películas de horror? Sí, un poco, sí. ¿Un poco? ¿Qué es lo que te gustan de las películas de horror? La sangre. ¿La sangre? Ajá. ¿Te gusta ver sangre? Sí. Bueno, señores, a mí no me gusta ver sangre porque yo cuando miro sangre me desmayo. Así que, bueno, a Marco le encanta, te da sonrisa, ¿no? Sí. Bueno, ¿te gusta la actuación? Sí, mucho. ¿Mucho? ¿Piensas seguir actuando en un futuro? ¿Sí? Sí. ¿Qué clase de películas quieres actuar más? No sé mucho, ¿Pero qué te gustaría hacer? ¿Películas de acción? ¿Películas así de miedo? ¿Qué te gustaría hacer? acción. ¿De acción? Ajá. ¿Como de policías? Ajá. Bueno, señores, aquí tenemos a un futuro artista, Marco Estrada, que salió en esta película de error. Y bueno, para él fue un chiste, pero bueno, Marco, muchas gracias. Te felicito por un gran papel que hiciste en esta película. Y bueno, un mensaje a los niños que quieren actuar. Okay. Si quieres actuar, solo pregunta a tus padres y tal vez lo pueden hacer. Bueno, ya lo escucharon. Si quieren actuar, que pidan permiso, ¿no? Ajá. Bueno, señores, éxitos. Bueno, seguimos aquí. ¿Seguimos o no seguimos? No seguimos. No, sigamos con más entrevistas, ¿no? Ok. Ok, bueno, seguimos con más entrevistas aquí en Latino World Radio. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya regresamos. Latino Go Radio. Latino World Radio, we're still here in the city of Hollywood at the premiere of this horror festival. And we're right here with one of the actresses of one of the premieres. And your name is? Kira McCarthy. What was the scene that you did on this film? Well, what I did was I took out the eyes of the head that we carved out and also helped take out the guts and the blood from the head with my little brother.
Is this one of the first horror film that you come out in, or Yeah, this is my first horror film. have you done any other films? Yes, I have done a few short films, but nothing like this. Nothing like this? Yeah. When you were filming this particular movie, was it scary for you, or how was your experience filming a horror film? It wasn't really scary because it was really just kind of fun because it was something different and this stuff was pretty cool to play with. But it was really nice because everybody on set was really nice and nothing was really scary because you could tell it was all props. So. Well, the movie is scary and it's also comedy, correct? Yeah, it was very funny. How long you been acting? Well, I've been acting. I acted a little bit when I was like 6 for little things, but like actually acting probably about a year or so. Great. Well, thank you so much for having this more interview with us. We wish you good luck. And people, you need to come to the horror festival because this is a great, funny, scary movie. So don't miss it. Latino World Radio, we stay here in City of Hollywood. We'll be right back. Thank you. Honey, I gotta go finish that job in the garage. Okay, sweetheart. The kids should be ready when you're back. It's okay. Latino World Radio. As you can see, Latino World Radio, we're still here at the City of Hollywood at the premiere of this Scream Horror Film Festival, and with one of the actresses that came out on Trick or Treat. How you doing? How are you? I'm well, thank you. How are you this evening? So you play the role of the mother, correct? I do, yes, yes. Is this the first time you come out in a horror movie? This isn't my first horror film, but this is the first kind of experimental horror film, I suppose you could say, that I played a part in. Does it require a special preparation when you're filming a horror film? I wouldn't necessarily say special preparation. I mean, we did have to sort of improvise a lot, and there was a lot we had to kind of bring to the table as far as communicating with the other actors, bonding with the children and the actor playing my husband. So we kind of had quite a bit of a rapport when we were on set to make it feel very real. I had the opportunity to interview the youngest member of the film, and for him, it was a comedy. It really was, yes. Marco, he was beautiful, beautiful, beautiful little child. Yes, and I mean, that's something that I'll give to my director, Patricia, Chica. She was amazing. She's like, my background is in comedy as far as acting goes, so when we were told to just sort of improvise, yes, just make it funny, make it fun. But it's a dark comedy as well. And I think that a lot of the darkness, it does come, there is a level of comedy that comes from that. So it was fun. It was a lot of fun to just kind of do what we get to do as actors and just play and experiment. Well, thank you very much for having these few minutes with us. We wish you the best, and people, you gotta come and see this film because it's funny, it's scary, but it's also funny, so you cannot miss it. You gotta come and see it. We're still reporting from Hollywood, so don't go anywhere. We'll be right back. Latino World Radio. Por eso así concluimos el día de hoy con el gran festival de películas de horror, por supuesto, aquí en Hollywood. Estamos en las afueras del teatro ya. Y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Síganos en www.latinoworldradio.com. Hasta la próxima.
LatinoWorldRadio.com